Saludos a todos, les habla Mariliana Torres. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante con Lena Ramírez Centrón, quien pertenece, ¿verdad?, a la Casa Protegida Julia de Burgos, destacando su labor como directora y llevando a cabo una tarea que no es fácil. Y para hablar de salud pública, vamos a hablar sobre todo de por qué estas tasas de feminicidios tan altas que tenemos aquí en Puerto Rico tenemos que empezar a analizarlo desde el punto de vista de salud pública y de sociedad. Lena, en estos momentos las estadísticas están altas. Así Estuve revisando y realmente vi que en el año, digamos, 2024 habían 24 feminicidios versus 5 masculinos y en el año 2025 13 versus uno. O sea, no importa el número, aunque sea uno, siempre es preocupante. ¿Qué, qué, qué reacción le merece estas tasas de asesinatos por violencia de género en lo que va de año? Sí, nosotras, ¿verdad? Y como tú mencionas, Mariliana, el asunto de la violencia de género es un asunto definitivamente de salud pública que tiene un impacto en la salud de las mujeres y la niñez que son víctimas de violencia doméstica a nivel físico, a nivel emocional. Así que tenemos que mirar, como tú mencionas, y hacer un análisis profundo de todo el impacto que tiene esta problemática, em, tanto a nivel de salud pública, ¿verdad? Sobre las personas que están siendo víctimas, pero también sobre las comunidades, ¿no? Ya llevamos 13 feminicidios en lo que va de año y hay todas unas familias, unas comunidades, un país que está en dolor porque aún no podemos entender dos cosas bien importantes. Uno, que la violencia de género se puede prevenir. Y dos, que hace falta estrategias probadas, estrategias científicas y hace falta urgencia y voluntad para ponerlas en práctica. Esto es una problemática, ¿verdad?, que no podemos resolver en un corto plazo. Sino que nos va a tomar mucho tiempo, pero en la medida en que comencemos con las medidas correctas, como mencioné, medidas y estrategias probadas bajo la ciencia, ¿verdad? Realmente vamos a ver la diferencia con ese cambio cultural, ¿verdad? Cambio de conductas a nivel tanto individual como a nivel social. Así que y también a nivel del Estado, ¿no? De las estructuras, de cómo se maneja la violencia de género. Así que llegar, ¿verdad? Porque desde la experiencia de Casa Julia sí estamos viendo un aumento de mujeres que están buscando ayuda. eh, pero también estamos viendo ese aumento en los feminicidios. Como tú mencionas, una es demasiado, es una mujer que es asesinada por la persona que se supone que sea su familia, que sea una persona que la cuida, que la ama y en sus hogares. Eso es lo que diferencia, ¿verdad? Un feminicidio de cualquier otro, ¿verdad? Muerte violenta es que a las mujeres donde más seguras deberíamos estar, que es en nuestros hogares, no lo podemos estar. Así que necesitamos esa intervención. En los pasados años, con el pasado gobierno, no vimos esa voluntad que usted ha señalado, que me parece un aspecto muy importante, que los gobiernos tengan voluntad para poder erradicar esto. Pero lo cierto es que el feminicidio no se va a ir si también ocurre un homicidio de un hombre. Así que es para ambos sexos, ¿verdad? Aquí no podemos discriminar. ¿Por qué no hay esa voluntad? ¿Se ha tocado la puerta al gobierno? Por supuesto, por supuesto. Desde las organizaciones, o sea, Casa Julia lleva 45 años brindando servicios, visibilizando la urgencia, visibilizando todas las complejidades que tienen, ¿verdad?, las víctimas. Y como tú bien mencionas,
Esto no es un asunto solo de las mujeres, esto también afecta a hombres, ¿verdad? Es importante ver esa diferencia marcada en cuántas mujeres son víctimas de la violencia de género versus cuántos hombres, y señalar precisamente que son los estereotipos, ¿no? Lo que nos diferencia, cuáles son los roles de una mujer o cuáles son los roles de un hombre, el por qué para los hombres es más difícil pedir ayuda, ¿verdad? Porque los hombres se les hace más difícil ir al psicólogo, ¿verdad? Atender su salud mental, porque hay un asunto de creencias culturales, ¿verdad? Que nos diferencian, que nos asignan unos roles. Y definitivamente esto se lo venimos explicando al Estado hace mucho tiempo. em, Le hemos explicado las consecuencias a nivel de salud pública, pero también las consecuencias a nivel económico, ¿verdad? A nivel político, porque estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de que el costo, ¿verdad? Que incurre el Estado una vez existe la violencia, ¿verdad? Hay tribunales, hay abogados, hay salas especializadas, intercesores legales, todo el componente de apoyo que se le brinda a una víctima luego de que está en una situación de violencia, todo el apoyo a ella y a sus hijos e hijas, ¿verdad? Y ni te cuento a esos 22 menores que este año están huérfanos porque han perdido a su madre porque está muerta y a su padre porque está en la cárcel o también se suicidó. Así que eh, el Estado es consciente y ahí es donde está nuestro reclamo de por qué no pueden tomar las medidas, ¿verdad? Que también hemos hecho accesible, porque cuando se declaró el estado de emergencia y se creó el Comité PARE, las organizaciones que atendemos mujeres que tenemos la experiencia brindando el servicio, acompañando de primera mano, en los momentos de emergencia y luego, ¿verdad? Porque nosotras brindamos un seguimiento. Hicimos trabajo voluntario en los diferentes comités de trabajo y presentamos propuestas, presentamos planes de trabajo que nunca se llevaron a concretar, ¿no? Nunca se pusieron en práctica. Así que una vez más tuvimos un ejemplo de cómo el discurso es que lo vamos a atender y que esto es importante y es urgente, pero eso no se lleva a la práctica, ¿verdad? Y sabemos que hay lo que refleja en lo profundo de esta situación es que eh, no hay una prioridad a atender las situaciones de las mujeres porque el tener un análisis de perspectiva de género es lo que nos lleva a ver que hay unas diferencias en cómo tú atiendes estas situaciones sociales cuando es el caso de las mujeres por las mismas barreras que tenemos para, por ejemplo, acceder a servicios esenciales. Es importante señalar, Lena, que nos ayudes a poder identificar los recursos que hay disponibles para esas víctimas de violencia de género. A veces las mujeres y los hombres se callan, ¿verdad? Porque pues, entienden que no debe divulgarse la información, que lo podemos entender también, pero hay que buscar ayuda, porque eso es parte del esfuerzo de prevención. ¿Cuáles son esos servicios especializados que se necesitan para atender estos casos y poder identificar quizás lo que está fallando y poder ayudar un poco al Estado? Sí, en los casos, ¿verdad? De los albergues de emergencia, son los espacios donde brindan seguridad para los casos donde el peligro es inminente. Son espacios de refugio, son espacios de acogida que trabajan 24/7 y en Puerto Rico existen 9 albergues de emergencia localizados, ¿verdad? En diferentes partes de la isla y funcionamos como una red que acoge no solamente a las mujeres, sino a sus niños y niñas en ese momento de la emergencia. Y es importante mencionar que cuando una víctima decide salir del ciclo de la violencia es cuando más en peligro, ¿verdad? Se encuentra ella y sus hijos e hijas. Así que los albergues
que son un servicio, como ya mencionaba, que están disponibles 24/7. Tenemos nuestras líneas de emergencia y estamos ahí para construir ese plan de escape y asegurarnos que ellas puedan llegar a espacios seguros. Pero sabemos ¿Cómo, que eso no es perdón, suficiente. Ajá. perdona, cómo el ciudadano de a pie, mi vecino, mi familiar, puede ayudar a prevenir el feminicidio? Pues mira, todos podemos hacer algo. Yo creo que lo más importante es tener una escucha solidaria, una escucha sensible, poder identificar, ¿verdad? Muchas veces eh, que algo está sucediendo en ese hogar y hay unos roles bien importantes, ¿verdad? Si tu patrono identificas que una persona pues a lo mejor está llegando tarde, está teniendo alguna situación en el hogar, si identificamos, por ejemplo, desde las escuelas, trabajadores sociales, que hay, ¿verdad? Que hay algún niño, niña que está teniendo también eh, pues algún síntoma de estar pasando por algún trauma o que no está, ¿verdad? No está pudiendo estar presente en lo que es el desarrollo educativo. Si vemos, por ejemplo, los médicos son un espacio seguro súper importante porque ahí ellos pueden identificar, ¿verdad? Cualquier lesión física que pueda llevarnos a identificar que esa mujer o esa persona está siendo víctima de violencia de género. Eh, Ese es un momento clave para acercarnos de manera sensible y ofrecer acompañamiento. Igualmente, las comunidades. Comunidades de fe, los vecinos que escuchan, ¿verdad? Si hay discusiones, eh, igualmente, amistades, familiares, es importante que estemos atentos y que podamos brindar el servicio. Yo siempre digo que ese número de esa organización que atiende a sobrevivientes lo debemos tener todo el mundo, porque si de una de cada tres mujeres es víctima o ha sido víctima de violencia de género, muy probablemente todos y todas conozcamos a una víctima. Eh, y tenemos que estar preparadas para que cuando esa víctima necesite y esté lista para dar el paso de salir del ciclo, le podamos dar ese acompañamiento desde el número de teléfono para llamar a una organización que brinda servicios hasta concretamente brindar cuidado para que ella pueda ir a sus citas en la organización, que ella pueda ir al tribunal, que ella pueda buscar la ayuda necesaria. Eh, Así que podemos hacer muchas cosas, definitivamente. Es importante que esa primera llamada usualmente se hace a la policía, pero Mm. si hay algún otro teléfono que podemos quizás expresar la preocupación, es por ejemplo las entidades como la que usted dirige, la Casa Protegida Julia de Burgos. El teléfono de emergencia de ustedes, ¿cuál es? 787-548-5290. Nosotras, ¿verdad? Ese es el número de nuestros albergues que están disponibles 24/7, pero también brindamos orientaciones y podemos dar información de otras organizaciones aliadas, porque para nosotras es importante poder atender en ese momento que recibimos esa llamada. Así que igualmente podemos orientar a familiares, podemos orientar a trabajadores sociales que están en el proceso de apoyar a alguna víctima, de cuáles son aquellos recursos que les pueden brindar apoyo. Además de la policía, es importante que sepan que pueden ir a los tribunales a solicitar órdenes de protección y que los tribunales cuentan con intercesoras legales que no solamente le dan la orientación y el acompañamiento en ese momento tan complicado, sino que igualmente le puedan dar unos referidos y los contactos de organizaciones para que luego se pongan en contacto. De hecho, Puerto Rico tiene una de las tasas de violencia de género más altas del mundo. Sí, Y es por esa razón que un grupo de una serie de entidades se organizó desde que estaba el gobernador Ricardo Rosselló para que por fin pudieran declarar la emergencia que tenía Puerto Rico con relación a esto. Ya se hizo, pero continúan los feminicidios. Entonces, los feminicidios son un asesinato intencional y obviamente con un motivo de género. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué
ustedes proponen para que la gente pueda entender que no se trata de un simple crimen, que tenemos que poner ojo a lo que está pasando dentro del hogar? Así es. Sí, yo creo que esas estadísticas son bien importantes. Puerto Rico, como tú mencionas, es el país número 2 a nivel de Latinoamérica con la tasa de violencia de género. Puerto Rico en el 2019 teníamos un feminicidio cada 7 días. El año pasado esa estadística bajó a cada 4,5 días. Así que definitivamente esto nos tiene que sacudir como país, como Estado, como comunidades, para que podamos tomar acción e ir transformando lo que es la violencia. La violencia tiene un efecto emocional, tiene un efecto físico, la violencia paraliza, la violencia genera miedo, desesperanza, y todos y todas tenemos esa responsabilidad de ser esa mano amiga que puede salvar una vida, ¿verdad? Así que actuar a tiempo es fundamental, buscar ayuda, no quedarnos callados, no necesariamente tenemos que ser nosotros de primera mano quienes, ¿verdad? Intervinamos en una situación de violencia porque nos puede poner en riesgo, pero es importante que podamos actuar y buscar los recursos necesarios que existen, ¿verdad? Y nuestro llamado es a que podamos eh, entender la urgencia desde todos los sectores y trabajar en conjunto. Parte de tener la voluntad política para establecer las estrategias necesarias es que las diferentes entidades del gobierno puedan de manera efectiva crear un andamiaje que responda a las necesidades de las mujeres, que responda a las necesidades de las sobrevivientes. Vamos a repetir el número de teléfono, lo vamos a poner en pantalla para que todas las personas lo puedan observar y tener, apuntarlo. Así como usted apunta el teléfono de las personas que llevan comida, lo que sea. Esto es un asunto todavía más serio, así que cualquier de sus familiares puede estar pasando por esto. Sí, Casa Julia está disponible 24/7 en el 787-548-5290, ¿verdad? Y es importante que sepan que Casa Julia tiene diferentes programas de servicios desde albergues, servicios no residenciales, tenemos servicios legales, servicios de intercesoría legal en los tribunales, programas de vivienda. Y si en un momento esos no son los servicios, son otros los servicios, también le podemos poner en contacto con otras organizaciones aliadas que puedan brindar el servicio que necesiten. Así que estamos listas para acompañarles, para creerles y para brindar el mejor servicio, ¿verdad? En ese momento de dolor y poder buscar las alternativas que las hay para vivir con dignidad, con salud, con bienestar, como merecemos todas las personas. 787-548-5290. Muchas gracias, Lena Ramírez Cintrón, directora de la Casa Protegida Julio de Burgos, que siempre que tocamos, ¿verdad?, la puerta, ella está allí. Muchas Sí. gracias por estar con nosotros. Gracias a Vigel, ¿verdad? Y a Mariliana, que son unas portavoces en contra de la violencia de género y también son aliadas de nuestra casa. Así que todos y todas podemos ser parte. Gracias a ustedes. Continuamos con Vigil. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.